Elías, que bueno, todos podemos pensar, ¿no?, en la oración de fuego, ¿no?, que caiga el juicio de Dios, pero más que centrarme en una oración, sino me gustaría centrarme en cómo Elías oraba, cuál era su modus operandi, cuál era su rutina de oración. Vamos a leer, hermanos, la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17. No conocemos nada de Elías antes de este momento en la historia. Dice que Elías tisbita, morador de la tierra de Galaad, y esa es toda su presentación. No tenemos un origen, no tenemos un trasfondo, no tenemos nada acerca de Elías, sino solamente este momento clave en la historia del pueblo de Israel. Un momento en el que Acab estaba totalmente trastornado, totalmente perdido, y había una confrontación terrible entre la adoración a Dios y la adoración a los Baales, y parecía que Dios estaba perdiendo esta batalla, porque no quedaba ningún profeta, no quedaba ningún siervo de Dios en pie, porque habían sido todos eliminados. Solo quedaba este hombre, del cual no conocemos nada. Y este hombre se presenta delante del rey, y en una situación de oposición y un momento muy trágico en la historia, muy difícil, y vemos primeramente el valor y el arrojo que tenía Elías. Dice el versículo 1 en adelante: Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Que quizás podrías decir qué prepotente, ¿no?, Elías, ¿no?, que él iba a detener la lluvia y que solamente iba a llover cuando él lo dijera. Yo entiendo dos cosas aquí. La primera es que Elías dice que estaba en la presencia del Señor. No estaba en la presencia del rey Acab, no estaba en la presencia de nadie más, sino que estaba delante de Dios. Y lo segundo que entiendo de este contexto es que Elías no había llegado allí por casualidad. Elías no se había levantado esa mañana diciendo: bueno, hoy voy a ver al rey y le voy a plantar un órdago, le voy a hacer una especie de apuesta, o voy a enseñar aquí lo fuerte y lo grande, el gran profeta que yo soy. Todos sabemos que Elías fue el mayor profeta. Malaquías dice que él iba a anteceder el día grande y terrible del Señor. Jesús incluso dice que Juan el Bautista, que el cual no había habido otro antes más grande que él, insinúa que podía ser incluso el mismo Elías, haciendo referencia realmente a que Elías iba a preceder al Señor en su segunda venida. Conocemos que Elías fue un gran profeta, pero no conocemos sus orígenes ni este momento de la historia. Él se presenta con la palabra que Dios le había dado, con la firmeza, la fe, la convicción delante de sus enemigos, a decir: no va a llover. Yo creo que Elías estaba muy preparado. Yo creo que Elías, no conocemos su origen porque él no había hecho otra cosa sino que buscar la presencia de Dios, prepararse para ese momento tan importante en la historia. Él no se presentó allí por casualidad, no fue una ocurrencia. Vamos a seguir leyendo este modus operandi de Elías, a ver si me da tiempo a resumirlo. Continúa diciendo: vino palabra de Yahvé diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Vamos a ver una tendencia en Elías, en su ministerio, que realmente es eso, de ir a esconderse, de ir a recogerse, de ir a prepararse para la siguiente batalla. El Señor le destina al desierto, le dice: venga, apártate de aquí ahora, yo cuidaré de ti. Vemos después lo que pasa con los cuervos, conocemos que luego va a visitar a la viuda, pero sobre todo vemos el modo de trabajar de Dios con Elías, es: apártate ahora, prepárate para la siguiente batalla. Has obedecido, te has plantado delante del rey, has enseñado la palabra que yo te he dado, ahora vete y espera mi siguiente palabra, mi siguiente orden, mi siguiente instrucción. Y así fue. 3 años está Elías apartado de la vida pública, digamos, escondido.
Todos sabemos lo que hace Elías, todos sabemos cómo los milagros que él va realizando. Vamos a ver, por ejemplo, un milagro que él hizo. Cuando el niño está muerto y le piden, por favor, le suplican que haga algo. En 1 Reyes 17, 19 en adelante, él dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento. Él afronta los problemas apartándose. Él no agarra al niño en público, monta un show, sino que él se aparta para orar en el aposento, en el lugar de oración. Yo estoy seguro que como Jesús, este niño estaba envuelto en el talit, estaba envuelto en el manto de oración. Elías lo envolvió y oró por este niño, igual que Jesús iba a hacer 1000 años después de esto. Sigue leyendo. Clamando al Señor, a Yahvé dijo, Yahvé Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces. Qué curioso, ¿verdad? El número 3 veces. Y clamó al Señor y dijo, Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahvé oyó la voz de Elías, y el niño volvió a él. Amén. El manto de oración es la herramienta, es el instrumento. El aposento alto es el lugar, el aposento donde tú te apartas es el lugar, es tu escondite, donde te preparas para la siguiente batalla. Elías continúa, 3 años, como hemos dicho antes, y todos conocemos, ¿verdad?, el momento en el que Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Vamos a leerlo un poquito más adelante, en el capítulo 18, versículo 20. Dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice que Elías dijo al pueblo, yo solo he quedado de profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hay 2 pensamientos siempre, hay 2 luchas en nuestro interior, hay una batalla interna en la que estamos siempre peleando, servir a Dios o a Baal, que simboliza al mundo, que simboliza a uno mismo, que simboliza el dinero, da igual cuál sea el Baal que está intentando entrar en tu vida, en tu reino. ¿Hasta cuándo? Nos dice el Señor muchas veces que vamos a contender con la lucha en la carne. Conocemos después lo que pasó, ¿verdad? El versículo 36 en adelante. Cuando llegó la hora, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Qué importante. Porque tú me lo has mandado, Señor. Porque tú me has dado la palabra, Señor. Porque yo he creído por la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No podemos actuar si no hemos oído la palabra de Dios. No podemos presentarnos delante de nuestros enemigos sin habernos preparado antes en oración. Lo decía Antonio esta mañana. No puedes. Decía Picasso que a él le gusta que la inspiración le pille trabajando. Y es lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que estar trabajando en la oración para cuando venga el momento estemos preparados, armados. No puedes presentarte desnudo delante de tus enemigos. Vas a perder. Vas a ser derrotado. Y Elías lo sabía. Por eso tuvo 3 años para prepararse para este momento crucial, su segundo episodio trascendental en la historia del pueblo de Israel, en el que él demostró a todo el pueblo que Yahvé es el Señor. A veces hacemos el ridículo. ¿Y sabes qué? Dejamos en ridículo el nombre del Señor. ¿Te imaginas a Elías sin estar preparado para ese momento? ¿Sin tener la fe para actuar y clamar al cielo para que caiga fuego? Hubiera hecho el mayor de los ridículos. Y no era importante que Elías hiciera el ridículo. Lo importante en ese momento era que el nombre de Dios quedara en vergüenza. Somos embajadores de Dios, hermano. Somos representantes del reino de Dios en la tierra. Y tú puedes dejar en muy mal lugar el nombre de Dios en la tierra. Y lo hacemos. Avergonzamos al Señor muchas veces. Muchas veces. Curiosamente, Elías no estaba preparado para lo siguiente que iba a suceder. Elías no sabía lo que le venía. Y todos sabemos qué pasó después, en el versículo 1 del capítulo 19.
Dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Huyó otra vez. Huyó. Se recogió. Porque no estaba preparado para esa batalla. No había recibido las instrucciones de Dios para cómo enfrentar a esta nueva situación. Dios no le había dicho: vete y enfréntate a Jezabel también. Dios no le había dado la fe para este nuevo episodio. ¿Y él qué hizo? No fue de prepotente. Acababa de matar a 450 profetas, había caído fuego del cielo, y él no fue prepotente diciendo: yo lo he hecho. No. Él dijo: no estoy preparado para esto, Dios no me ha dado instrucciones, me voy a recoger, me voy al desierto otra vez a prepararme para esta nueva batalla. Nos precipitamos, somos prepotentes, creemos que porque hemos ganado alguna vez algo ya tenemos todo el camino andado y tenemos toda la victoria asegurada sin tener la palabra de Dios. Somos demasiado prepotentes y orgullosos para reconocer que solamente es por Él, que no es por nosotros. Y si no te preparas en oración, si no recibes la palabra de Dios, la fe no va a venir. Porque no has tenido la palabra de Dios, porque Dios no te ha hablado. Como decía antes Ramón, quizás no oigas la voz de Dios de forma audible, pero todos sabemos lo que es oír a Dios. Amén. Le entró el temor, porque no tuvo fe. Primera de Reyes 19, 9, en adelante, dice que se metió en una cueva. En un lugar privado, otra vez el aposento, otra vez apartado para buscar a Dios, para orar, para tener ese encuentro personal con Dios que te produce la fe para el siguiente paso. Dice que pasó la noche y vino a él la palabra del Señor. No sé si durmió, pasó la noche, no dice que durmiera, seguramente que pasó toda la noche orando, clamando al Señor, intentando escuchar la voz de Dios. Y ya por fin vino la palabra de Dios. Y el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le cuenta, le abre su corazón, le cuenta que está ahí porque tiene miedo a perder su vida. No esconde nada al Señor. Muestra lo que es su realidad. El Señor le dice: sal fuera. Ahora sí, el Señor le da la palabra: sal fuera. Y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el viento un silbo apacible y delicado. Qué manera más bonita de explicar, ¿verdad? Esa paz que sentimos cuando Dios nos habla, nos abraza, cuando Dios nos consuela y nos dice: no tengas miedo. Jezabel no puede tocar un pelo de tu cabeza sin que yo lo permita. No tengas miedo, que tu vida está en mis manos, no en las manos de Jezabel. Ese silbo apacible, que es el fruto del encuentro con el Señor. Pero no puede haber un encuentro con el Señor si no le buscas. No puedes encontrarte con Él si no le buscas. Dice que cuando oyó Elías, cuando lo sintió, dice, cubrió su rostro con su manto. Otra vez el manto, otra vez el talit, otra vez su herramienta poderosa, la oración, el Espíritu Santo. Y salió y se puso a la puerta de la cueva, y bueno, después el Señor ya le lleva y continúa su ministerio. Después dice que le dice que tiene que elegir ya un sustituto, que tiene que elegir un reemplazo, tiene que ungir varios reyes y que busque a Eliseo. Todos conocemos el encuentro con Eliseo, ¿verdad? Y aquí termino, pero hay una clave también en este momento en el que el Señor le lleva al otro lado del Jordán y le hace cruzar el Jordán. Fíjate cómo lo hace cruzar el Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 2, 8 en adelante. Tomando entonces Elías su manto, otra vez el manto, su herramienta. Era su herramienta, la oración. Esa era su herramienta, su modus operandi. Lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Ahí es cuando le pasa el testigo a Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo le pide la doble porción,
pero lo importante es que Eliseo tomó el manto, tomó la herramienta, continuó, tomó el testigo, tomó su enseñanza, tomó su ejemplo de utilizar la herramienta que Dios había dado a Elías, que era el manto de oración. Entonces dice que él alzó el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Este lugar es el mismo que cruzó el pueblo de Israel, enfrente de Jericó. Este lugar, pasar el río Jordán, significa el bautismo por aguas. Significa dejar el mundo atrás, Egipto atrás. Significa dejar nuestra condición de pecado. Y pasar por las aguas significa morir a la carne. Y Eliseo tuvo que ser bautizado por el río Jordán, igual que Jesús, que es el mismo lugar que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y conectamos ahí las dos historias, ¿verdad? Cómo el Señor quiere que dejemos el mundo atrás, que agarremos nuestro manto de oración y que pasemos por las aguas a la tierra prometida. Amén. No creo que podamos tener ni siquiera nuestras propias fuerzas para poder enfrentar lo que tenemos por delante, hermanos. Yo no creo que esto sea una obra de hombres. Yo no creo que esto sea un ministerio levantado por manos humanas. Yo creo que cuando estamos en las manos de Dios, cuando realmente recibimos la palabra de Dios, podemos enfrentarnos a la batalla, podemos enfrentarnos a los profetas de Baal y podemos vencer. Pero si no te apartas a tu aposento a orar, si no te buscas la presencia de Dios para que Él te dé su palabra, que Él no te diga, sal afuera, debes permanecer en ese lugar, orando, buscándole, hasta que esa palabra viene a tu vida y te dice, ahora estás preparado, ahora vas a vencer. Amén. Vamos a orar si queréis esta tarde. Aleluya, Señor. Conocemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la verdad, Señor. Y queremos, Señor, agarrarnos a tu palabra, Señor. Queremos escucharla, Señor, en nuestras vidas. Queremos recibir de ti, Señor, el sal afuera, el decir, ya estás preparado. Señor, hasta que no escuchemos tu voz, Señor, no queremos salir de nuestro aposento. No queremos apartarnos, Señor, de la oración si no hemos recibido tu palabra que nos insta, que nos anima, que nos reta a enfrentarnos a los Baales, Señor. Dios mío, enséñanos, Padre, a tener estos tiempos de oración. Enséñanos a apartarnos como Elías, a escondernos para buscar tu presencia. No permitas que seamos prepotentes, ni que creamos que nosotros podemos conseguir algo sin ti. Enséñanos, Padre, humildad. En el nombre de Jesús.